Hola a todos, bienvenidos a este espacio llamado Map TV. Yo soy Michelle Balcázar y esto es un top 10 de las noticias más importantes del 2021. Antes de continuar con este video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, actives notificaciones, le des me gusta y lo compartas. El 2021 fue sin duda alguna un año de muchos acontecimientos y hoy haremos un resumen de hechos, eventos y personajes que marcaron este año. Iniciamos con la victoria de Biden, la cual se dio en el año 2020, pero solo hasta el 7 de enero el Congreso de Estados Unidos logró certificar de manera definitiva la victoria del demócrata sobre el presidente republicano Donald Trump. El proceso se vio interrumpido durante la tarde del 6 de enero por centenares de seguidores de Trump que irrumpieron en el Capitolio de forma violenta con el objetivo de sabotear la certificación. Las fuerzas de seguridad lograron recuperar el control del edificio después de 3 horas de caos que se cobraron la vida de 4 personas y terminaron con más de 50 detenidos. Trump, que había convocado a sus seguidores a la marcha que desembocó en el asalto del Capitolio, finalmente concedió que la transición de poderes entre su administración y la de Biden se hicieran de manera ordenada. Tuvo que hacerlo a través de la cuenta de Twitter de uno de sus asesores, ya que la red social lo bloqueó por considerarlo responsable de la violencia vivida en Washington. En febrero ya se habían registrado más de 2.5 millones de muertes por COVID-19 en todo el mundo desde el inicio de la pandemia en diciembre del 2019. En total se registraron 2.500.172 muertes sobre 112.618.488 casos. Europa con 842.894 muertos, que es la región más afectada por delante de América Latina y el Caribe con 667.972 y Estados Unidos, Canadá con 528.039 muertes. Las manifestaciones fueron desencadenadas por el anuncio del proyecto de reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque, además realizadas inicialmente con el objetivo de lograr la eliminación de esta propuesta o, en su defecto, solicitar la reestructuración. Las protestas masivas del paro nacional iniciaron el 28 de abril y continuaron hasta el 31 de julio y durante ese tiempo la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia recibió alegaciones de muertes de 63 personas en el contexto de las protestas. Hasta la fecha la oficina ha verificado 46 muertes, de las cuales 44 eran civiles y 2 eran policías. De las muertes documentadas, el 76% de las víctimas murieron por heridas de bala. Según la información recopilada y analizada por la oficina, existen motivos razonables para afirmar que al menos 28 de estas muertes los responsables habrían sido agentes de la policía y que al menos 10 de estas 28 muertes estarían involucradas miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT de la Policía Nacional. El 23 de julio iniciaron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que tuvieron lugar en Tokio, Japón, hasta el 8 de agosto del 2021. Estos fueron los segundos Juegos Olímpicos que se celebraron en Tokio. Los primeros fueron en 1964. En una primera instancia, el evento se iba a desarrollar el 24 de julio y el 9 de agosto del 2020, pero debido a la pandemia del COVID-19, que provocó el abandono de Australia y Canadá, el 24 de marzo del 2020, el primer ministro japonés y el presidente del Comité Olímpico decidieron realizar esa actividad en el año 2021. A pesar de que se realizó en el año 2021, se siguió manteniendo el nombre de Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En los Juegos del 2021 se mantuvieron todos los deportes olímpicos de la anterior edición, Río de Janeiro 2016. En un principio se excluyó a la lucha en sus 2 modalidades, pero al final se mantuvo, al igual que el rugby 7 y el golf, que habrían sido incluidos en los Juegos del 2016. Además, el 3 de agosto del 2016 se añadieron al programa 5 deportes: el béisbol, softball en la modalidad femenina, que volvía al programa tras haber sido excluido después de los Juegos Olímpicos de Pekín en el 2008. El karate, tras una gran reivindicación de su federación deportiva y los comités olímpicos nacionales, entre ellos el anfitrión Japón. El surf, el monopatinaje y la escalada. Estos 3 últimos fueron incluidos con el fin de potenciar los juegos entre la juventud. Los
Los talibanes tomaron el control de Kabul el 15 de agosto después de casi 20 años de guerra, con la entrada de sus combatientes en la capital sin encontrar resistencia, mientras el presidente afgano abandonaba Afganistán para evitar un derramamiento de sangre entre la población. Los fundamentalistas se hicieron con el poder de Afganistán tras una rápida ofensiva en la que prácticamente una semana capturaron casi su totalidad de las 34 capitales de la provincia afgana. La victoria de los talibanes desató el caos en el aeropuerto de Kabul, causando escenas de pánico y la muerte de varias personas, mientras miles desesperados trataban de huir del país abordando los vuelos de repatriación. La mayoría eran civiles desesperados que se dejaron llevar por la idea de que Estados Unidos, que estaba evacuando a su personal en el país, iba también a sacar a cualquier afgano. A pesar de las repetidas promesas de cambio de los talibanes, un decreto especial emitido el pasado 3 de diciembre sobre los derechos de las mujeres se limitó a aspectos básicos relacionados con la libertad de decisión, el matrimonio o la herencia. Así, el esperado anuncio de los talibanes en el que se permite la educación y el trabajo femenino se mantiene aún en suspenso. El 19 de septiembre, el volcán Cumbre Vieja en la isla española de La Palma inició erupción. Se conoce que su actividad destruyó 1.676 edificaciones, de las que 1.345 eran de uso residencial. Por otro lado, los datos facilitados por el satélite Copernicus demuestran que la lava emanada ha cubierto aproximadamente 1.241 hectáreas de terreno, de las cuales 370 corresponden a superficies de cultivo. La erupción se detuvo el 13 de diciembre tras 85 días de actividad, siendo la erupción histórica más larga registrada en la isla. El 9 de noviembre del 2021 se detectó el primer caso de la variante Omicron causante de la enfermedad COVID-19 en Botsuana, sur de África, el 26 de noviembre del 2021. La Organización Mundial de la Salud lo designó como una variante de preocupación. La variante tiene un número inusualmente grande de mutaciones, varias de las cuales nuevas y algunas de ellas, concretamente 32, afectan a la proteína Spike, utilizada en la mayoría de las vacunas actuales. Este nivel de variación tiene efectos preocupantes respecto a la transmisibilidad, evasión del sistema inmunológico y resistencia ante las vacunas contra la infección asociada al COVID. Por ello, la variante fue rápidamente designada como preocupante y varios países introdujeron restricciones de viaje para limitar o ralentizar su propagación internacional. El 14 de diciembre se presentó atentado con explosivos en el aeropuerto de Cúcuta entre las 5:45 de la mañana y 6:15 de la mañana. Estos explosivos detonaron acabando con la vida de 2 uniformados de la policía a las afueras del aeropuerto de esta ciudad, William Bareño y David Reyes, los policías víctimas de este atentado. De acuerdo con la información que se conoce hasta el momento, fueron capturadas 6 personas. El fin de semana pasado, el ministro de Defensa, Diego Molano, indicó que las primeras hipótesis apuntan a que los encargados de poner las 2 maletas bomba hacen parte de las disidencias armadas al mando de alias John Manchas, y lo que ha quedado como información preliminar es que las disidencias de la FARC subcontrataron este acto terrorista con una banda de Medellín. El 19 de diciembre, el izquierdista Gabriel Boric es elegido como presidente de Chile gracias a un triunfo amplio que deja varios hitos históricos. Su rival, el derechista José Antonio Caz, aceptó la derrota y el amplio triunfo de su rival, que consigue el mayor caudal de votos de un presidente y se convertirá en el más joven de la historia del país. Reflejo del cambio político que demandan los chilenos desde el estallido social del 2019. Con más del 99,99% de las mesas estructuradas, Boric suma 55,87% por el 44,13% de Caz, que fue el ganador de la primera vuelta el 21 de noviembre. Por último, el objetivo de conseguir que un 40% de la población en todos los países del mundo estuviera vacunada contra el COVID-19 a finales de 2021, fijado por la Organización Mundial de la Salud, no se va a lograr, ya que 92 países no alcanzarán esta tasa. Los problemas de suministro han sido una de las principales causas de este fracaso, según lo indicado por el director general de la OMS. Tedros también denunció que en muchos casos las vacunas llegaron a los países en desarrollo próximos
próximas a su fecha de caducidad, o también no fueron acompañadas de componentes esenciales para administrarlas como las jeringuillas. Asimismo, Tedros pidió a la comunidad internacional seguir trabajando para que se consiga la segunda meta trazada, que es llegar al 70% de población vacunada contra el COVID en todos los países a mediados del 2022. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en nuestro top 10 de las noticias más importantes del 2021. Yo soy Michelle Balcázar y los invito a que no se pierdan ningún video de MAP TV. Hasta pronto.